La identidad sacerdotal del creyente. Dice que el pensamiento central, dice el sacerdocio espiritual de los creyentes en la casa de Dios, es un ministerio de gran influencia para el desarrollo de la obra de Dios en esta tierra. Y nuestro texto áureo está en 1 Pedro 2:9, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ya todos tienen Hebreos 13? Aleluya, gloria a Dios. Del 11 al 18. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Ahora vamos a pasar a 1 de Pedro. Vamos a estar leyendo dos. Vamos a leer el 4, el 5 y el 9. Aleluya, dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, en que otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aleluya, gloria a Dios. Así vamos a estar viniendo en palabras de oración. Gracias, Padre bendito, en esta mañana, Señor amado, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Te damos las gracias, Señor, por tenernos aquí reunidos para aprender de tu palabra, Señor. Sea tu Espíritu Santo, amado Señor, ministrando la palabra, Señor, en los corazones y la mente de cada uno de nosotros, Señor. Sea usted, Padre bendito, dando a cada uno de nosotros según sea su voluntad. Permita que podamos nosotros entender su palabra. Ilumina nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender la revelación de tu palabra, Señor amado, y para que podamos llevar a la práctica todo lo que aprendemos, Padre bendito. Sea usted, Señor amado, en esta mañana, Padre, dando a cada uno de nosotros el entendimiento, Señor, para entender tu palabra y también, Señor, esa fuerza, Señor, para llevarla a cabo, Señor amado, en nuestras vidas, Padre bendito, porque creemos que tu palabra tiene el poder de transformar, Señor amado. Te damos la gloria y la honra de todo lo que hagamos en esta mañana, Señor amado. Sea usted, Padre bendito, recibiendo la gloria, la honra, porque usted solo la merece, Padre amado. Nosotros, Señor, solo queremos recibir de usted, Padre bendito, lo bueno, Señor amado, de su palabra, Padre amado, lo que usted nos quiera dar, Señor bendito, en esta hora, Padre precioso. En el poderoso nombre de Jesús hemos orado, te alabamos, Santo bendito Padre, amén. Aleluya, gloria a Dios. Así pueden tomar sus asientos, hermanos. El objetivo de la clase dice que número 1 es comprender el sacerdocio de Jesús a la diestra del Padre. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, a pesar de que seguimos a Jesús, muchas veces realmente no entendemos quién es Jesús, ¿verdad?, y cuál es su ministerio de Jesús. Y muchas veces nosotros no sabemos realmente quién es este Jesús a quien nosotros le servimos. Y es importante que el creyente sepa bien quién es Jesús. ¿Quién es este Jesús al que nosotros le servimos? Número 2, desarrollar una actitud acorde a la vocación sacerdotal que nos ha sido dada en Cristo. Todo creyente, ¿verdad?, tiene que saber que tenemos una identidad, ¿verdad? No podemos ir por la vida creándonos falsas identidades, sino saber que ya Dios nos ha dado una identidad, ¿verdad? Tenemos esta identidad sacerdotal que tenemos el derecho, pero también la responsabilidad de llevar a cabo, ¿verdad?
El número 3 es considerar la conducta de los creyentes acorde a la encomienda que se les ha dado como sacerdotes en la casa de Dios. Todo creyente ha venido a ser sacerdote en la casa de Dios, ¿verdad? Y como tal debemos nosotros de saber qué espera el Señor de nosotros como sacerdotes, ¿verdad? Y cómo debemos nosotros de conducirnos en nuestra vida diaria, ¿verdad? ¿Cuál es la encomienda que se nos ha sido dada a partir de que se nos ha dado este privilegio de ser sacerdotes en la casa del Señor? ¿Verdad? Leíamos en primera de Pedro, ¿verdad? Y también en Hebreos. La introducción dice: el mensaje del Evangelio es integral, abarca una serie de privilegios que Dios nos ha dado a través de Cristo, pero a la vez tiene que ver con grandes responsabilidades que nos han sido encomendadas como pueblo de Dios. Los redimidos por la sangre del Cordero de Dios, aquellos cuyos pecados han sido perdonados y cuyos nombres están en el libro de la vida, gozamos de nuestra salvación. Pero debemos entender que Dios nos ha salvado también para que le sirvamos. Cuando hablamos de la identidad sacerdotal del creyente, nos referimos a aquello que tiene que ver con el fruto de nuestra salvación. Por la falta de comprensión al respecto, ciertos cristianos se relacionan con Dios solamente para que les resuelva sus necesidades. Sus oraciones son más de peticiones que de acciones de gracias. Pero, aunque la palabra autoriza que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios, según Filipenses 4:6, los creyentes debemos tener la actitud de vivir fundamentalmente para la glorificación de Dios. En el estudio de esta semana vamos a abordar en forma clara nuestra identidad como sacerdotes en la casa espiritual de Dios, que es la iglesia. No nos referimos aquí a los que ejercen alguno de los 5 ministerios que menciona Efesios 4:11, sino a la identidad y a la labor de cada hijo de Dios en el ministerio sacerdotal, que ha sido asignado a todos los que somos parte del pueblo de Dios. Vamos a estudiar juntos cómo a la vez que nos beneficiamos del sacerdocio de Cristo a la diestra de Dios, hay también una participación importante del creyente en ese sacerdocio, pues a través de Cristo que presentamos nuestras ofrendas a Dios, y es por Él también que nos servimos mutuamente como pueblo de Dios. Para el desarrollo de nuestro estudio nos servirá de modelo perfecto la persona y la obra de nuestro Señor. Nadie como Él para ejemplificarnos lo que significa una entrega absoluta al servicio del Padre Celestial. Primero se ofreció como cordero expiatorio y cumplió hasta la consumación en la cruz la encomienda de dar su vida en rescate por todos nosotros. Ahora está a la diestra del Padre en los cielos y vive siempre para interceder por nosotros ante Él. Dice, ¿verdad?, que la identidad sacerdotal del creyente dice que es verdad, tiene que ver con el fruto de nuestra salvación, ¿verdad? Y también dice que no se refiere aquí a ninguno de los 5 ministerios que menciona Efesios 4:11, sino a la identidad y a la labor de cada hijo de Dios en el ministerio, ¿verdad? Y sabemos que los 5 ministerios, ¿verdad?, son apóstol, profeta, maestro, pastor y evangelista, ¿verdad? Y hay muchas veces los creyentes pudiéramos decir, bueno, yo no soy evangelista, no soy pastor, no soy maestro, ¿verdad? Y sabemos que profetas y apóstoles, ¿verdad?, esos 2 ministerios ya no se ejercen en este día. Hay don de profecía, pero ya no existen los profetas como tal, ni del apostolado tampoco. Entonces, de los otros 3 ministerios que hay, ¿verdad?, que es pastor, evangelistas y maestros, muchas veces pudiera decir algún creyente, yo no tengo ninguno de estos 3 ministerios, ¿cómo puedo servir al Señor? Entonces, a pesar de no tener alguno de los 3 ministerios, como creyentes y sacerdotes en la casa del Señor, tenemos ciertas obligaciones que seguir, ¿verdad? Tenemos una encomienda, no significa que no tenemos ningún trabajo por hacer, sino que a pesar, ¿verdad?, de ello, tenemos una identidad en Cristo que debemos de seguir. Durante el tiempo, ¿verdad?, de la ley, ¿verdad?, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Aquí hice una ilustración del tabernáculo. Este era el tabernáculo, ¿verdad? Aquí estaba la puerta, el altar del holocausto, aquí era donde se llevaban a cabo los sacrificios. Aquí estaba el lavacro, ¿verdad? Y aquí comenzaba ya lo que es, ¿verdad? Aquí está el lugar santo, que era el primer cuarto, el lugar santo. En el lugar santo estaba la mesa de los panes, el candelero de oro, el altar del incienso, y luego aquí estaba el velo. Y en este segundo lugar, solamente este es el lugar santísimo. Aquí estaba el arca del pacto, y solamente el sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo, ¿verdad? Solamente el sumo sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo, ¿verdad? Y dice en Hebreos
9:7 dice, pero en la segunda parte, que es esta, la segunda parte del lugar santísimo, dice, solo el sumo sacerdote una vez al año, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo, y dice que no sin sangre, ¿verdad? O sea, se hacía un sacrificio de algún macho cabrío, ¿verdad? De un cordero que no tuviera defecto, se hacía un sacrificio, y esa sangre, ¿verdad? Se ofrecía. Dice que después se quemaba el animal fuera del campamento, ¿verdad? Pero la sangre se llevaba hasta el lugar santísimo para una vez al año, para ofrecer, ¿verdad? Al Señor por los pecados del sumo sacerdote y del pueblo también, ¿verdad? Por los pecados de ignorancia del pueblo. Pero en Mateo 27:51 dice, hablando de cuando Jesús fue sacrificado, ¿verdad? Ya después de que Jesús es sacrificado y dice que ha sido consumado, ¿verdad? El sacrificio de nuestro Señor. Dice Mateo 27:51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, ¿verdad? Una vez que el sacrificio de Jesucristo ha sido consumado, ¿verdad? El velo se ha rasgado, ¿verdad? El velo se abre, ¿verdad? Se rasga el velo, y ahora, por medio de la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Nosotros tenemos acceso directo hasta el lugar santísimo, ¿verdad? Antes solamente el sumo sacerdote tenía acceso hasta el lugar santísimo, ¿verdad? Y dice que traía la sangre del animal que había sido sacrificado por los pecados propios y por los pecados del pueblo. Mas sin embargo, una vez del sacrificio de Jesucristo, ya no era necesario, ¿verdad?, que el sumo sacerdote hiciera este sacrificio por los pecados nuestros, sino que ya Jesucristo ha hecho el sacrificio, ¿verdad? Y dice también la palabra que por causa de la muerte, ¿verdad?, eran muchos los sacerdotes, eran muchos los sumos sacerdotes. ¿Por qué? Porque había un sumo sacerdote y moría, ¿verdad? Y había necesidad de poner otro sacerdote, y había necesidad de poner otro sacerdote, y había necesidad de hacer otro sacrificio cada año, ¿verdad?, por los pecados del pueblo. Mas sin embargo, a partir del sacrificio de Jesús, Jesús es el sumo sacerdote eternamente, por la eternidad. Ya no hay necesidad de otro sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote es Jesucristo, y tampoco hay necesidad de más sacrificio de animales. Ahora la sangre de Jesucristo es la que nos redime, ¿verdad? Y por la sangre de Jesucristo nosotros tenemos entrada directa al lugar santísimo, lo que significa, ¿verdad?, que ahora nosotros no necesitamos de un sumo sacerdote que ofrezca un sacrificio y lleve una sangre expiatoria a nuestro Padre, al lugar santísimo, para perdón de nuestros pecados, sino que nosotros directamente con la sangre de Jesucristo hacemos uso de nuestro privilegio como sacerdotes. Ahora yo como sacerdote, yo puedo obtener esta sangre de Jesucristo e ir directamente al lugar santísimo para pedir perdón por mis pecados. No necesito de un intermediario, ¿verdad? Sino que ahora yo puedo, como sacerdote en el Señor Jesucristo, ¿verdad?, por medio de la sangre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, ir directamente al lugar santísimo. Ahora todos tenemos acceso al lugar santísimo. Ahora nadie puede decir, yo no puedo llegar a la presencia del Señor. La presencia de Dios estaba en este lugar, en el lugar santísimo, y solamente el sumo sacerdote podía llegar a ella. Ahora nosotros podemos tener acceso directo, ¿verdad?, a la presencia de Dios por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Aleluya, gloria a Dios. Ahora nosotros, ¿verdad?, podemos tener esa intimidad con el Señor, ¿verdad? Antes el pueblo no podía tener esa intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque ellos no podían llegar directamente hasta la presencia del Señor, ¿verdad? Era el sumo sacerdote el único, ¿verdad?, que tenía este privilegio. Pero ahora nosotros podemos tener esta intimidad con Dios, de llegar directamente hasta su presencia por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora también podemos nosotros confesar nuestros pecados, ¿verdad?, directamente al Padre, ¿verdad? Nosotros no necesitamos de un intermediario, confesarnos, ¿verdad?, que no necesitamos de un intermediario para hacer una confesión, sino que podemos venir directamente al Padre, ¿verdad?, por medio de la sangre de Jesucristo, y confesar al Padre directamente todas nuestras transgresiones. Aleluya, gloria a Dios. Así vamos a estar meditando en la lectura de Hebreos 13, 11 y 12. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote,
son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. En el versículo 11, el escritor presenta primeramente el tratamiento que se daba a los cuerpos de los animales que debían ser ofrecidos por el pecado. Aquellos animales eran muertos para llevar la culpa del hombre pecador, debido a la sentencia divina que la paga del pecado es muerte. Bajo aquel sistema de sacrificios, Dios estableció que los animales fueran sustituidos de los hombres en cuanto a recibir el justo castigo por el pecado. Siempre el pecado es un insulto a la santidad de Dios y por tanto alguien debía morir para satisfacer la justa demanda de la justicia divina por la ofensa miremos estos detalles. Cuando se habla de los cuerpos de animales quemados fuera del campamento, el escritor se refiere a lo que sucedía en el día de la expiación una vez al año por Levíticos 16:27. Sabemos que el becerro y el macho cabrío que eran inmolados por el pecado, debían ser sacados del campamento y quemados totalmente. Eran sacados del campamento, ¿verdad? Una vez que se hacía el sacrificio en el altar del holocausto, ¿verdad? Se extraía la sangre y la sangre era introducida hasta el lugar santísimo, pero el animal era llevado fuera del campamento donde era quemado totalmente, ¿verdad? Entonces, dice que la carne de estos dos animales, tanto del becerro que se ofrecía por Aarón y por su familia, como la del macho cabrío que se ofrecía por el pueblo, los sacerdotes no la podían comer, pero la sangre sería introducida en el lugar santísimo. Todo esto tenía un significado especial vinculado con la persona de Cristo, quien vendría a ser la víctima expiatoria y a la vez el sumo sacerdote que ofrecería la ofrenda de sí mismo. Algo similar al proceso de sacar los cuerpos de aquellos animales fuera del campamento es lo que sucedió con Jesús cuando Él hizo la expiación por nuestros pecados. Nuestro Señor padeció fuera de la puerta. En Juan 19:17 leemos que el Señor cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera. Juan también da evidencias en el versículo 20 que el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, por tanto, fuera de ella. Y ahí el Señor padeció, sufrió la cruz. El término quemados, que describe el proceso llevado a cabo con los cuerpos de las víctimas de la expiación, viene muy de acuerdo con la intensidad de los sufrimientos que soportó Jesús en su cuerpo mientras padecía en la cruz. Lo que significa, ¿verdad?, que al igual, el sacrificio de Jesucristo vino a ser en parte, ¿verdad?, una representación de lo que ya se hacía, ¿verdad?, en el tabernáculo. Entonces, así como los cuerpos de los animales que eran, ¿verdad?, sacrificados, eran sacados fuera del campamento para ser quemados, así también Jesucristo cuando fue crucificado fuera de la ciudad. No fue crucificado, dice, en la ciudad, sino que fue sacrificado fuera de la ciudad, ¿verdad? Y entonces dice que el cuerpo de Jesús, expuesto a los horribles dolores de su sacrificio, era entrega. Todo el sacrificio, ¿verdad?, de Jesús, como Él fue, dice que fue, ¿verdad?, golpeado demasiado, ¿verdad? Realmente su sacrificio fue bien grande. Entonces, todos esos golpes, ¿verdad?, y todo este gran sacrificio es una manera de ejemplificar que fue quemado, ¿verdad?, en carne viva. Entonces, cuando estaba fuera de la ciudad, ¿verdad?, es representación de que estaba fuera del campamento, ¿verdad?, y la manera en la que quemaban a los animales, ¿verdad?, por completo, ¿verdad? Jesucristo no le prendieron fuego, pero es el hecho de que se haya sido tan atormentado, ¿verdad?, su cuerpo es una simplificación de que fue quemado. Dice Efesios 5:2, dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Su sacrificio, ¿verdad?, para con el Padre fue un sacrificio, ¿verdad? Dice que fue un olor fragante para el Señor. Se enseña que Cristo en la cruz es ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando el Señor Jesús escogió hacer la voluntad del Padre e ir a la cruz por esa voluntad, somos santificados mediante la ofrenda de su propio cuerpo. Hebreos 10:10 dice, en esta voluntad somos mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. De aquella ofrenda de su cuerpo para llevar los pecados de todos los hombres, brotó la sangre con la cual Cristo nos limpia de todo pecado. Debemos aprender y apreciar mucho más la obra que
que hizo Cristo por nuestra salvación. Jesucristo no solamente fue el sacrificio, sino que también fue el sumo sacerdote, ¿verdad? Cuando el sumo sacerdote entraba hasta aquí, ¿verdad?, al lugar santísimo a ofrecer la sangre, ¿verdad?, del cordero por los pecados del pueblo, también la ofrecía por sí mismo. Pero Jesucristo no había necesidad, ¿verdad?, porque Él no tenía pecado, sino que lo que Él estaba ofreciendo era un sacrificio por los pecados de la humanidad, ¿verdad? Pero al mismo tiempo Él estaba siendo el sumo sacerdote y vendría a ser sumo sacerdote eternamente, ¿verdad? Ahora ya no hay necesidad de otro sumo sacerdote, ni tampoco hay necesidad de otro sacrificio. Ya nosotros no tenemos que practicar los sacrificios de animales, ¿verdad? Porque ya no hay necesidad de ello. El sacrificio de Jesús fue completo. El sacrificio de Jesús es eterno. Ya no hay más, Él fue perfecto, no hay necesidad de otro sacrificio, ¿verdad? Entonces, la sangre de Jesús, ¿verdad?, limpia absolutamente todos nuestros pecados. Y estos temas son bien importantes de entenderlos, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros no sabemos, todos estos temas en veces nos parecen un poco aburridos, pero son bien importantes para nuestro conocimiento de la palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Dice Hebreos, en la parte, vamos a pasar a la parte 12, dice que en la segunda parte del versículo 11 se nos presenta como el sumo sacerdote introducía en el santuario la sangre del becerro y del macho cabrío en el día de la expiación. Hay varias lecciones que debemos aprender al respecto. Uno, el derramamiento de la sangre y del ofrecimiento de ella por el sumo sacerdote dentro del santuario era a causa del pecado. El uso singular de la palabra pecado aquí nos enseña que el pecado es un mal congénito en cada ser humano. Todo hombre tiene una naturaleza pecaminosa y todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pues por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Así que el pecado del hombre es algo con lo cual la justicia de Dios trató desde que Adán y Eva cayeron en desobediencia, ¿verdad? O sea que este sacrificio Jesús lo hizo por toda la humanidad y es una invitación a toda la humanidad a venir a Él, ¿verdad? Este sacrificio no lo hizo solamente por unos cuantos, no lo hizo solamente por un pueblo, no, lo hizo para toda la humanidad, para que todos los pecados de toda la humanidad fueran limpios, ¿verdad? Solo que hay muchos que rechazan el llamado y la invitación de Dios, ¿verdad? Y no quieren ser limpios por la sangre de Jesucristo, pero la invitación está abierta, ¿verdad? Amén. Dice, debido a la santidad absoluta de Dios, Él no puede tener comunión con el pecado. Por tanto, desde el principio ordenó que se pagara con la muerte la ofensa cometida. Por tanto, la Biblia da evidencias que Dios mismo tomó inicialmente parte en la institución del sacrificio de sangre. Cuando Adán y Eva fueron hallados culpables y juzgados por su desobediencia, Él mismo Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió, según Génesis 3:21. La alusión de pieles aquí obviamente refiere que hubo un sacrificio de sangre animal a manera de expiación por causa del pecado, ¿verdad? Adán y Eva estaban desnudos, ¿verdad? Y después de que ellos desobedecen, ¿verdad?, el Señor les hace, ¿verdad?, los viste, ¿verdad? Y dice que hace, ¿verdad?, les hace unas túnicas de pieles, dice, y los vistió, ¿verdad? Y dice el estudio que hace alusión a las pieles aquí, obviamente que se refiere que hubo un sacrificio, ¿verdad? Para que Él pudiera tener estas pieles, las tuvo que haber quitado de un animal, ¿verdad? Entonces el mismo Señor comienza el sacrificio, por eso el versículo que dice, ¿verdad?, que la paga del pecado es muerte, porque el Señor, Él no puede convivir con el pecado. Entonces, para satisfacer, ¿verdad?, esta necesidad divina de que la paga del pecado sea con la muerte, ¿verdad?, había necesidad de un sacrificio, ¿verdad? Entonces dice el estudio que el Señor fue el primero que hizo el primer sacrificio, ofreciendo, ¿verdad?, un sacrificio a sí mismo, ¿verdad?, por medio de estos animalitos, para luego con estas pieles vestir a Adán y a Eva, ¿verdad? Dice, nuestro Señor Jesucristo derramó su propia sangre con el propósito de santificar al pueblo. La sangre de Jesucristo es preciosa, no está contaminada con el pecado. Es la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por esa virtud, su sangre puede santificarnos. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, su sangre nos limpia de todo pecado, lava nuestras conciencias de obras muertas y hace posible que seamos constituidos pueblo de Dios. En Cristo somos un pueblo santificado para la glorificación de su nombre.
Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Ahora, todos estos seres humanos, ¿verdad? Que han sido, ¿verdad? Corrompidos por el pecado, ¿verdad? ¿Verdad? Que somos contaminados por el pecado, ¿verdad? Por medio de la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Ya el Señor no nos mira como seres pecadores, sino como el pueblo suyo, ¿verdad? Ahora venimos a constituir, ¿verdad? Este pueblo santificado por la sangre del Señor, pueblo escogido, ¿verdad? Luego de su muerte y su resurrección, el Señor ascendió a los cielos y como sumo sacerdote se presentó con su propia sangre en el santuario celestial como garantía de nuestra salvación, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? El sumo sacerdote, él siempre entraba hasta el lugar santísimo, ¿verdad? Pero el lugar santísimo, ahí era donde estaba la presencia del Señor, ¿verdad? El lugar santísimo es una representación de donde está sentado el Padre, ¿verdad? En los cielos. Entonces Jesucristo, una vez de su sacrificio, él llega delante del Padre, ¿verdad? Allá en los cielos, no al lugar físico que estaba en el tabernáculo, no, él llega directamente allá donde estaba el Padre con su propia sangre, ¿verdad? Y la ofrece al Padre, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los pecados de la humanidad fueran perdonados, ¿verdad? Es algo precioso para entender, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Dice los sacerdotes, dice, esta acción diferencia a nuestro sumo sacerdote de los sacerdotes según la ley. Los sacerdotes según la ley tenían que presentar la sangre en el santuario primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, pero nuestro sumo sacerdote Jesucristo es sin pecado. Mas cuando Dios cargó en él como cordero inocente el pecado de todos los hombres, él se ofreció a sí mismo una vez para siempre y satisfizo en forma plena la demanda de la justicia de Dios por el pecado. No hay mayor sacrificio que nosotros podamos hacer. Muchas veces nosotros queremos hacer sacrificios, ¿verdad? Para que el Señor nos perdone de ciertas cosas, ¿verdad? Y eso es un insulto a la sangre del Cordero. Porque ¿qué mayor sacrificio puede hacer un ser humano, ¿verdad? Que la entrega de la sangre del Cordero. ¿Qué mayor sacrificio nosotros podemos hacer? Mayor que el sacrificio de Jesucristo. No hay sacrificio humano que pueda satisfacer, ¿verdad? Esta necesidad divina del Señor, ¿verdad? Entonces muchas veces cuando nosotros queremos hacer sacrificios para Dios, ¿verdad? Estamos haciendo un insulto a la sangre de Jesucristo. Ahora, cuando habla de sacrificio en la palabra, está hablando de sacrificios de verdad, de que nosotros debemos de sacrificio aquí está, aquí lo tenemos escrito por aquí y se me está yendo, ¿verdad? Sacrificio de labios, ¿verdad? Que invoquen su nombre, ¿verdad? Ese es el sacrificio que nosotros podemos hacer, el obedecer y permanecer en Cristo, el que nosotros pongamos toda nuestra plena confianza en Dios. Ese es el sacrificio que nosotros podemos ofrecer, que nosotros pongamos siempre nuestra confianza en Dios y que nuestra dependencia siempre sea en Dios. Ese es el sacrificio que Dios acepta. Otro sacrificio, ahorita voy a traerme una palomita blanca y voy a ofrecer este sacrificio por este pecado que yo hice, es un insulto para Dios. Yo voy a hacer este otro sacrificio, de verdad, de subir un monte, ¿verdad? Para pelarme las rodillas, ¿verdad? Y por medio de esta sangre que me va a chorrear de las rodillas, hacer este sacrificio es un insulto a la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Ahora, nuestro sacrificio es, ¿verdad? El sacrificio, ¿verdad? De labios, ¿verdad? De nuestros labios que invocan el nombre del Señor, que nuestra confianza y nuestra dependencia sea solamente en Jesucristo, ¿verdad? En que por medio de Jesucristo podemos llegar, ¿verdad? Abiertamente al Padre. Ese es el único sacrificio que nosotros podemos ofrecer a nuestro Señor, según el estudio, según la Biblia, ¿verdad? Dice Hebreos 7, lo vamos a estar leyendo ahí mismo donde estamos, pero más atrasito, en el 7. Vamos a leer del 22 hasta el 28. Aleluya, gloria a Dios. Dice así: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía,
santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre, ¿verdad? Por medio de la ley, ¿verdad? Habían todos estos sumos sacerdotes, ¿verdad? Que eran constituidos, ¿verdad? Débiles hombres, ¿verdad? Que por causa de la muerte morían y había necesidad de poner otro sacerdote. Mas, sin embargo, Jesucristo es el sumo sacerdote. Su sacerdocio es inmutable, es perfecto y no hay necesidad de otro sumo sacerdote. Aleluya, gloria a Dios. Dice, vamos a pasar a leer Primera de Pedro 2, 4 y 5. Dice que casa espiritual es el uso de la palabra casa. Aquí es del griego oikos, que define una morada o una familia relacionada entre sí. La casa de Dios no es ahora un edificio físico, sino la iglesia, la familia de los salvados. Por eso se les llama piedras vivas a los creyentes. O sea que cuando hablamos de casa espiritual, no estamos hablando en sí de este lugar, no estamos hablando en sí de un edificio, ¿verdad? Estamos hablando de la familia de los salvados, estamos hablando, ¿verdad? De nosotros, de las personas, ¿verdad? Que hemos sido salvas por la sangre de Jesucristo, somos nosotros realmente la casa espiritual, ¿verdad? Vamos a leer Primera de Pedro 2, 4 y 5. Dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene las... era hasta el 5 nada más. Entonces dice el 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Dice aquí, ¿verdad? Israel tenía un tabernáculo físico donde se oficiaba el sacerdocio diario por los pecados del pueblo, que era el tabernáculo, ¿verdad? Y ahí también, una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a hacer la expiación correspondiente. Pero ahora en el ministerio sacerdotal asignado a los creyentes, no tenemos una casa fija como único lugar de ministración a Dios. La iglesia es la casa espiritual donde Dios mismo está y anda entre su pueblo, y donde se ofrecen los sacrificios espirituales que demandan nuestra posición en Cristo. La piedra viva que sostiene este edificio espiritual es Cristo. Por tanto, debemos acercarnos a Él. La comunión con Cristo es una necesidad de todos los creyentes. Ahora nosotros, ¿verdad? Tenemos esta obligación, ¿verdad? De acercarnos a la piedra viva, ¿verdad? A la piedra viva dice que es Jesucristo, ¿verdad? Dice, como Cristo es la piedra viva, la Escritura identifica también a los creyentes como piedras vivas del mismo edificio espiritual y se les demanda ser edificados. La casa de Dios se edifica con cada piedra bien colocada con la otra, con cada creyente en armonía con su hermano para poder levantar una casa bien coordinada. Debemos ser muy cuidadosos en guardar la unidad entre los creyentes como el ambiente propicio para la práctica de nuestro sacerdocio en la casa de Dios, ¿verdad? No hay, ¿verdad? Ya hemos estado hablando mucho en las prédicas anteriores, ¿verdad? En la iglesia, a partir de que inició el año, yo creo que se ha estado hablando mucho de la unidad, ¿verdad? De los cristianos, la unidad de nosotros en la iglesia, ¿verdad? Y lo que está diciendo aquí, ¿verdad? El estudio, ¿verdad? Que como Cristo es la piedra viva y nosotros los creyentes venimos a ser piedras vivas también, ¿verdad? Pero para poder formar una casa, ¿verdad? Espiritual, cada piedra debe de ser colocada sobre la otra, ¿verdad? Entonces todas en armonía tienen que estar colocadas, ¿verdad? Entonces todos los creyentes deben estar sintonizados en armonía, ¿verdad? No puede haber disensiones, contiendas entre los creyentes. Entonces estas piedras vivas no se podrían ser colocadas unas sobre otras, ¿verdad? Si hubiera, ¿verdad? Discordia y disensión y todo esto, ¿verdad? Tampoco hay, esto también nos hace
nos hace entender, ¿verdad?, que el trabajo en el Señor, ¿verdad?, el sacerdocio, ¿verdad?, y la casa espiritual, ¿verdad?, es bien importante el trabajo en equipo, ¿verdad? No hay tal cosa, hablábamos también en una prédica anterior, que no hay tal cosa como cristianos independientes, ¿verdad?, o cristianos individuales, ¿verdad?, que muchos dicen yo soy un equipo de uno, ¿verdad?, y no quieren pertenecer, ¿verdad?, a la iglesia. Dicen yo con Jesús puedo ir hasta el fin del mundo, pero con la iglesia es otro cuento, ¿verdad? Con ellos no quiero nada, ¿verdad? No hay tal cosa como un cristiano independiente. Entonces todos, ¿verdad? Que si nosotros queremos pertenecer al cuerpo de Cristo, tenemos que vivir en armonía con nuestros hermanos y tenemos que pertenecer a nuestros hermanos como piedras vivas, edificándonos unos con otros, ¿verdad? Entonces si nosotros decimos yo no quiero ser parte del cuerpo de Cristo, entonces estamos fuera de Cristo, ¿verdad? Porque para pertenecer a Cristo, ¿verdad? Cristo es la cabeza, pero la iglesia es su cuerpo. Y para pertenecer a la cabeza hay que pertenecer al cuerpo. Y nosotros no queremos pertenecer al cuerpo, estamos fuera de él, ¿verdad? Entonces no hay nada como un cristiano independiente, ¿verdad? Como piedras vivas nos edificamos unos a otros, lo que significa, ¿verdad?, que esta piedra va a descansar sobre esta y esta otra va a descansar, ¿verdad? O sea que mutuamente se dan como un apoyo, un sustento, ¿verdad? Entonces lo que está tratando de decir, o sea, no solamente que se esparzan las piedras, ¿verdad?, así a lo largo y que haya piedras esparcidas por todos lados, no. Deben de ser edificada la casa espiritual piedra tras piedra, ¿verdad? Lo que significa que hay una unidad entre todas las piedras vivas. Aleluya, gloria a Dios. Dice, bajo la antigua institución de la ley, los sacerdotes eran solamente de la tribu de Leví. Pero así como nuestro sumo sacerdote vino de la otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, ahora todos los creyentes en Cristo, judíos y gentiles, pertenecemos al sacerdocio espiritual asignado a la iglesia. Aarón y sus hijos tuvieron que ser santificados conforme a los ritos que implementaba la ley, pero los cristianos somos sacerdocio santo. Hemos sido santificados por la sangre de Jesucristo, santo. Aquí también define aquello que ha sido apartado o consagrado para los oficios relacionados con Dios. Que Dios nos ayude a mantener en mucha estima esta identidad que se nos ha otorgado en Cristo, ¿verdad? Esta identidad que se nos ha sido otorgada en Cristo es grande y nosotros tenemos que tener en alta estima esta identidad que tenemos, ¿verdad? Como hijos y sacerdotes en la casa espiritual de Dios. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, no tenemos, pudiese ser que nosotros no tenemos, ¿verdad?, conocimiento de la identidad que tenemos en el Señor, ¿verdad? Y nosotros nos sentimos así como, ¿verdad?, como inservibles, como que no tenemos ningún valor, ¿verdad? Pero una vez que nosotros hemos venido, ¿verdad?, a pertenecer como parte del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos la identidad sacerdotal, ¿verdad? ¿Y qué es la identidad sacerdotal, verdad? Pues uno, ¿verdad?, tenemos la obligación y el derecho y el privilegio que podemos llegar, ¿verdad?, directamente hasta el lugar santísimo para ofrecer, ¿verdad?, sacrificio de labios, ¿verdad?, que significa adoración y alabanza, ¿verdad? Nosotros podemos venir directamente a Dios para adorarle y alabarle, ¿verdad?, libremente, ¿verdad? Es uno de los privilegios. Y la otra es que nosotros podemos interceder por nuestros semejantes. Esa es una de las obligaciones, ¿verdad?, y responsabilidades de cada sacerdote. Una es que tiene el derecho y el privilegio de ofrecer sacrificio de alabanza y adoración, y la segunda es que puede interceder por sus semejantes, ¿verdad? Ahora todos podemos interceder unos por otros, ¿verdad? Antes solamente era el sumo sacerdote que intercedía por el pueblo, por medio de la sangre, ¿verdad?, de este animalito, ¿verdad?, por los pecados, intercedía por los pecados del pueblo. Ahora no, ahora nosotros podemos interceder como sacerdotes de la casa espiritual. Yo puedo interceder por otros, ¿verdad? ¿Por qué? No por medio de la sangre de un cordero, sino del cordero perfecto que fue Jesucristo, ¿verdad? Así que es una de nuestras obligaciones. Ok, entonces yo soy sacerdote de la casa espiritual ahora. ¿Qué debo de hacer? ¿Verdad? Ya quiero tener esta identidad, ¿verdad? Quiero identificarme con esta identidad. ¿Qué hago? Pues, bueno, como les digo, uno, ¿verdad?, ofrecer sacrificio de alabanza por medio de a Dios, por medio de la alabanza y de la adoración. Y dos, interceder por nuestros semejantes. Esa es nuestra responsabilidad como sacerdotes de la casa espiritual. El 2.9. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Muy bien, aleluya. Vamos a leer 1 de Pedro 2.9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya, gloria a Dios.
¿Se imagina, hermano, cuando nosotros en veces estamos hablando tan mal de nosotros mismos, verdad? Y que estamos pensando de nosotros mismos como soy tan inútil, soy tan inservible, yo no puedo ejercer ningún privilegio, no sirvo para nada. Muchas veces nosotros nos hablamos de una manera terrible a nosotros mismos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor, verdad? Que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros tenemos una identidad, ¿verdad? Y esto sucede muchas veces entre los jóvenes, que muchas veces los jóvenes, ¿verdad? Llegan a una etapa de desilusión consigo mismos, ¿verdad? Que sienten como que no soy niño, no soy adulto, no puedo hacer nada, ¿verdad? Empiezan a tener, el diablo empieza a ejercer sobre sus mentes, ¿verdad? Cierta autoridad que ellos le están dando, ¿verdad? Y que empiezan a traer a su memoria, ¿verdad? Pensamientos de que no sirvo para nada, no sé hacer nada bien, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que les dice el Señor? Tú eres real sacerdocio, ¿verdad? Pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Linaje escogido, ¿verdad? Somos algo importante para el Señor, ¿verdad? Nuestra identidad es importante. Entonces es importante que nosotros reconozcamos quiénes somos y a quién servimos, ¿verdad? Yo no soy esta persona que el diablo me quiere hacer creer en veces, ¿verdad? De que no sirvo para nada. Yo no soy esta persona que muchas veces a nosotros cuando éramos niños, ¿verdad? Se nos decían cosas, ¿verdad? Y muchas veces eso nos marcó de por vida y creemos que nosotros somos eso que se nos dijo, ¿verdad? En muchas ocasiones a mí me decía mi papá, ¿verdad? Me decía, no tienes sesos, eres bien lenta, en lugar de ¿verdad? Una de cosas, ¿verdad? Pero no sirves, ¿verdad? Entonces muchas veces eso nos marca a nosotros, ¿verdad? Y siempre me decían en veces que eres bien lenta, ahí viene la lenta. Entonces yo cuando empecé a trabajar, ¿verdad? Yo me preocupaba por hacer las cosas bien rápido, no había nadie que hiciera las cosas más rápido que yo. Me decía la gente, ay, nos traes afuera, nos traes bien rápido. Y yo quería hacer las cosas bien rápido, porque estaba marcada en mi mente de que yo era una lenta y que no iba a servir para nada, porque era una lenta, ¿verdad? Entonces cuando empecé a trabajar la gente me decía, eres bien rápida, y para mí era así como un gran logro, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros hemos sido marcados desde la niñez, ¿verdad? Con ciertas cosas, y nosotros traemos todas estas etiquetas, ¿verdad? Y nosotros muchas veces llegamos al evangelio y no queremos soltar estas etiquetas, ¿verdad? A pesar de que Dios te está diciendo, tú eres real sacerdocio, a pesar de que Dios te está diciendo, eres linaje escogido, tienes una identidad sacerdotal, eres importante en la casa espiritual de Dios, ¿verdad? A pesar de que Dios nos dice todas estas cosas, nosotros decimos, sí, pero aparte de todo esto, ¿verdad? Yo soy una inútil. Aparte de todo esto, soy una lenta. Aparte de esto, no tengo sesos, ¿verdad? Aparte de todo esto, muchas veces esto a nosotros nos detiene y no nos deja a nosotros fluir como deberíamos en la casa de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros debemos de aprender a dejar atrás todo aquello que nos marcó, ¿verdad? Y entonces dejarnos marcar por la sangre de Jesucristo. Dejar que la sangre de Jesucristo efectúe su poder en nosotros, ¿verdad? Y entonces nosotros creernos esta identidad que el Señor nos está dando, dejar la identidad que nosotros teníamos atrás, ¿verdad? Aquella identidad que nos fue etiquetada cuando éramos, ¿verdad? Quizás niños, ¿verdad? Dejarla atrás y nosotros seguir adelante, ¿verdad? Adquirir esta identidad sacerdotal que el Señor nos está dando, que nos pertenece, porque ya Jesucristo pagó el precio para que tú tuvieras esa identidad. Ahora también es un insulto al Señor el que tú no quieras tomar la identidad que Él te está dando, ¿verdad? Porque el Señor nos está dando esta identidad y muchas veces nosotros no la queremos obtener, ¿verdad? Entonces queremos ser hijos del Señor, pero aún queremos seguir siendo aquello que nos marcó antes, ¿verdad? Y no, el Señor ya abrió el camino para que podamos llegar directamente, ¿verdad? Hasta su presencia y que podamos adquirir esta identidad que el Señor nos está dando, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad? Que nosotros aprendamos de nuestra identidad. ¿Cuál es mi identidad en el Señor, verdad? Somos sacerdotes. Cada uno de los creyentes, ¿verdad? Viene a constituirse sacerdote en la casa del Señor. O sacerdotisas en el caso de las mujeres, ¿verdad? Pero todos, no somos excluidos, nadie. Aleluya, gloria a Dios. Dice, aquí en el versículo 9, el apóstol Pedro presenta 4 rangos de nuestra identidad. Dios nos llamó a Israel. Dios llamó a Israel con los mismos nombres que se llama ahora a su iglesia. En Deuteronomio 7:6 le dice a Israel que es pueblo santo para Jehová su Dios, por cuanto Él lo ha escogido para hacerle un pueblo especial. Estos privilegios también son dados ahora a la iglesia. Nosotros somos ese pueblo santo. Dice, número 1, primero somos linaje escogido. La palabra linaje identifica una ascendencia
estirpe o casa. Ahora en Cristo, los gentiles también pertenecemos al linaje de Abraham, pues este es padre de la fe para los creyentes circuncidados, los judíos y también para los no circuncidados, los gentiles. Las promesas de bendición dadas a Israel son también para nosotros, los creyentes gentiles. Hemos sido injertados en el buen olivo, esto es, en Israel. Debemos dar honor a esa distinción a tal manera que nuestra conducta trace un ejemplo digno de imitar por aquellos entre los cuales vivimos. Después se nos identifica como real sacerdocio. El adjetivo real aquí habla del rey, del reino y del rey. En Éxodo 19:6, Dios dice que los hijos de Israel les serían un reino de sacerdotes. Ahora, el sacerdocio espiritual de los creyentes tiene una relación estrecha con Cristo, quien es sacerdote y rey. Nuestro sacerdocio como cristianos está dirigido principalmente a la glorificación de nuestro Rey Jesús. Es nuestro principal, ¿verdad? Sacerdocio, ¿verdad? Es la glorificación de nuestro Rey Jesús. Dice, cuando ministramos al Señor e intercedemos por otros, ellos nos relacionan con el gobierno espiritual porque somos un real sacerdocio, ¿verdad? Ahora es parte de nuestra, ¿verdad? Responsabilidad como sacerdotes, parte de nuestro sacerdocio es el interceder por otros, ¿verdad? Por medio de la oración, ¿verdad? Por medio del ayuno, nosotros podemos interceder por otros. Ahora, así como el sacerdote, ¿verdad? Intercedía por los pecados del pueblo por medio de la sangre, del sacrificio que se hacía, ahora nosotros podemos interceder por otros por medio de la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Dice, también se nos llama nación santa. Dios les dijo a los hijos de Israel, me seréis un reino de gente santa, según Éxodo 19:6. Pedro no menciona aquí la palabra nación en referencia a la nación de Israel. Su carta está dirigida a creyentes en diferentes partes del mundo y les dice a todos que son una nación santa. El sentido es de linaje, de reino, pues una nación tiene un rey y sus ciudadanos obedecen a las leyes establecidas en ese reino. Dios tiene su nación entre todas las naciones del mundo. Dicha nación está compuesta por sus hijos que han aceptado a Cristo. Y han sido apartados para el servicio de Dios, para un sacerdocio espiritual. Ahora nosotros venimos a ser, ¿verdad? Esta nación, ¿verdad? Esta nación santa, ¿verdad? Y no que seamos no es solamente un país, ¿verdad? No, sino que son todos los creyentes alrededor de todo el mundo que vienen a hacer esta nación ciudadanos, santa, ¿verdad? De esta nación santa. Dice, y finalmente somos pueblo adquirido por Dios. Dios nos reclama como su propio pueblo. Antes no éramos pueblo ni habíamos alcanzado misericordia, pero Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La iglesia es el pueblo que Cristo ganó por su propia sangre. Debemos aprender que al ser pueblo que Dios mismo adquirió, tenemos el deber de servir al Señor en un sacerdocio que manifieste devoción ferviente a Él, ¿verdad? Esa es también uno de nuestros, ¿verdad? Responsabilidades, ¿verdad? Que debemos nosotros de servir al Señor, ¿verdad? En un sacerdocio que manifieste, ¿verdad? Devoción a Él, ¿verdad? O sea que no debemos, el propósito de Dios, ¿verdad? Es que nosotros obtengamos esta identidad y vivamos acorde a nuestra identidad sacerdotal. No que vivamos un evangelio mediocremente, no que vivamos nosotros por debajo, ¿verdad? Por debajo de la verdad, de la intención de Dios para con nosotros. No quiere el Señor que nosotros seamos estos, ¿verdad? Cristianos individuales, ¿verdad? Que vienen allá nada más una vez por semana a la iglesia y no se involucran con la iglesia, que no se involucran con el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que solamente llegan y se van, ¿verdad? No, Dios quiere que te involucres con el cuerpo de Cristo, que participes con el cuerpo de Cristo, que intercedas los unos por los otros, ¿verdad? Él quiere que te edifiques, ¿verdad? En la casa espiritual como piedras vivas unos con otros, ¿verdad? Y no como piedras esparcidas, ¿verdad? Él quiere, ¿verdad? Que en nosotros haya una real armonía de los unos con los otros, que vivamos a la altura de la identidad que Él nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Dice que los sacrificios es el uso de este término en hebreo
13 es de la palabra griega desusia, que significa que se puede usar para definir tanto el acto de sacrificar como a la víctima misma. Confesar es el término griego homologo, que significa asentir, reconocer, profesar, declarar. También tiene el sentido de en el mismo lugar o tiempo. Vamos a estar meditando en Hebreos 13:15 y en 2:9. Bueno, 2:9 ya lo leímos, vamos a leer el 13:15 de Hebreos. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Dice en Hebreos 13:15 se nos enseña que como consecuencia de haber sido santificados para estos sagrados oficios, debemos ofrecer siempre a Dios por medio de Cristo sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Por este mandamiento entendemos que por el uso de la palabra sacrificio aquí y su significado en el griego, la labor principal del sacerdocio espiritual de los creyentes tiene que ver con el ofrecimiento de nosotros mismos a Dios. Primero Dios quiere al adorador y luego a su ofrenda. Según Génesis 4 y 5 dice, Abel y Caín, ¿verdad? Si se recuerdan, ¿verdad? En Génesis 4 y 5, ¿verdad? Habla acerca de cómo Abel y Caín, ¿verdad? Los dos traen una ofrenda al Señor, ¿verdad? Pero el Señor mira, ¿verdad? Con desagrado la ofrenda de Caín, ¿verdad? Porque no es simplemente la ofrenda, sino la intención detrás de la ofrenda, ¿verdad? Muchas veces, o sea, dice aquí el estudio, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Primero quiere al adorador y luego a su ofrenda. A Dios le importa más el adorador que su ofrenda. Entonces muchas veces nosotros solamente queremos traer esta ofrenda a Dios, solamente por salir del requisito, solamente por dar el paso, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que la intención detrás de este sacrificio no es la intención correcta, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros pudiera ser, ¿verdad? Que decimos, bueno, voy a ir al ayuno, ¿verdad? Y vienen y hacen acto de presencia, pero no están conectados con Dios, ¿verdad? Muchas veces nos sentamos en la silla y estamos meditando no, si me dijo esto, yo le hubiera dicho aquello, sí, voy a pensar qué voy a hacer para la fiesta del niño, este pastel no me gustó, voy a ir a otra pastelería. Su mente está en 1000 cosas, pero no están conectados con Dios. Entonces ahí está nada más el caparazón, ¿verdad? Entonces antes a Dios le interesa el adorador y la intención detrás de su ofrenda también, ¿verdad? Eso fue lo que le desagradó a Dios de la ofrenda de Caín, ¿verdad? Que él no se esforzó por darle lo mejor, no se esmeró, sino que solamente dio una ofrenda, ¿verdad? Que no le agradó a Dios, ¿verdad? Y dice que Abel escogió de lo mejor para el Señor. Él escogió de lo mejor. Es por eso que cuando nosotros hacemos algo para el Señor, tiene que ser con excelencia. No significa que tiene que ser mejor que lo de los demás, significa que debe de ser lo mejor de ti mismo. Todo lo que hacemos para con Dios no debe de ser un trabajo mediocre, tiene que ser un trabajo con excelencia, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, ¿verdad? Hay personas, como ejemplo, ¿verdad? Algo simple que podamos entender. Personas que tienen una voz bien bonita, ¿verdad? Personas que pueden dar, ¿verdad? Hacer un canto hermoso, ¿verdad? Pero no se preparan. Entonces dicen, ahí como salga, ¿verdad? Dicen, ahí como salga. No se preparan para el canto que van a hacer. Y luego vienen aquí, de nada les sirve tener esta vocesota hermosa, si nada más hacen, ahí como salga. Y claro, les sale bonito porque tiene buena voz, ¿verdad? Les sale bonito pero no se preparan, no les interesó, ay, como salga, ahí a la buena de Dios, ¿verdad? Eso es un sacrificio y una ofrenda miserable para Dios. No le agrada al Señor eso. Cuando nosotros decimos, ay, como salga, ahí a la como medio salga, como cuando nos dan un privilegio también, por ejemplo, de predicar. Vamos a predicar a las 7 y a las 5 estamos preocupados de saber qué vamos a predicar. Y luego todavía tenemos la sinvergüenzada de decir que Dios me lo revele. ¿Y cómo Dios te va a revelar? ¿Sabes cómo Dios te va a revelar lo que vas a predicar? Por medio del estudio de su palabra. Esa es la manera en la que Dios te va a revelar su palabra. No es como que mucha gente dice, no, lo que Dios me revele ahí, ¿verdad? Y están aquí y nada más empiezan a hablar de cosas que no tienen ni, o sea, de 1000 cosas que no tienen enlace las unas con las otras. ¿Por qué? Porque nada más están diciendo todo lo que se les viene a la mente. ¿Y qué es esto? Una mediocridad para Dios. No nos preparamos. Lo que vamos a hacer para Dios no significa que tiene que ser súper espléndido, tiene que ser con excelencia. O sea, si yo no tengo muy buena voz, ¿verdad? Pero me voy a preparar. Oigan, hermano, voy a cantar desde con tiempo, voy a cantar esta alabanza, hermano, pueden ayudarme a sacarla. Y luego muchas veces hasta él mismo les puede decir, este tono no te queda, vamos a probar los tonos, este te queda mejor. Y luego tú practicas en tu casa. Y luego vienes aquí y cantas como un gallito, pero un gallito, ¿verdad? Así, no cantas muy bonito, pero hiciste lo mejor de ti mismo para Dios, lo hiciste con
excelencia, a lo que tú pudiste, no mejor que los que cantan, pero con excelencia. Todo lo que nosotros le damos a Dios tiene que ser con excelencia. Por eso a mí me gusta mucho cuando los músicos, ¿verdad? Ellos van a hacer algo, siempre se preparan con mucho tiempo, ¿verdad? Y hay veces, muchas veces, ¿verdad? Hay personas que dicen, ay, ¿para qué tanto? Eso es vanidad. No es vanidad. Hay una gran diferencia entre la excelencia para Dios y la vanidad, ¿verdad? No lo hacen para agradar al hombre, sino porque a Dios hay que darle lo mejor. Y si vamos a hacer algo para Dios, hay que hacerlo con excelencia, lo mejor que se pueda hacer. No, eso de que ahí ahí se va, esto es una mediocridad. A Dios no le agrada. ¿Sí, hermano? Oiga, hermana, ¿qué pasa como cuando, por ejemplo, vienen muchos hermanos a hablar de la palabra de Dios y luego ya llegan aquí al lugar y dicen, hermano, yo les traí un mensaje, pero el Señor me lo cambió? ¿Qué pasó ahí? Bueno, muchas veces hay hermanos que tienen, que dan mensajes por revelación, ¿verdad? Por revelación del Espíritu Santo. Pero ellos también ya han leído mucho de la palabra, entonces tienen respaldo de la palabra, ya tienen conocimiento de la palabra, ¿verdad? Entonces, si Dios les está cambiando el mensaje y van a dar otro mensaje diferente, ellos ya previamente, ¿verdad? Tienen conocimiento de lo que van a hablar, ¿verdad? Entonces, sí existe, ¿verdad? Que mucha gente predica, ¿verdad? Por revelación, ¿verdad? Pero ya se han preparado, ¿con qué? Con oración, con ayuno. Entonces, el conocimiento de la palabra también leen, ¿verdad? De la palabra muchísimo y todo. Entonces, Dios respalda este mensaje que Él está dando por revelación en el momento. Dios lo respalda. Pero, digamos, como por ejemplo, si ya se prepararon desde antes, ya oraron, ya ayunaron, ya todo, ya vienen preparados. Y al llegar ahí, Dios no se puede equivocar. Yo pienso, ¿verdad? Que lleguen y, ¿sabes qué? Siempre no digas ese mensaje, mejor di este. Digo, yo pienso, no sé. Sí sucede que muchas veces eso pasa que Dios cambia el mensaje en el momento, ¿verdad? Pero están preparados ellos porque están en un sometimiento también. Pero muchas veces somos irresponsables y nomás dejamos saber que Dios me va a dar y no hay ni preparación, entonces, ni estudio de la palabra tampoco. Ahí Dios no estuvo seguro de lo que le iba a dar, digo lo que pues, porque si Él ya pidió la dirección y ya todo, ya está confirmado, llega aquí y lo cambia, entonces a lo mejor Dios se equivocó ahí o qué. Bueno, Dios no se equivoca, hermana Elizabeth. No, es que muchas veces el Espíritu Santo escudriña los corazones. Entonces posiblemente en ese momento el hermano quizás se preparó y el Señor le dio un mensaje. Pero quizás en ese momento, como el Espíritu Santo constantemente está escudriñando las mentes y los corazones, entonces hay la posibilidad de que en ese momento el Señor vio una necesidad en particular en alguna persona. Entonces el Espíritu Santo, y si este hermano ha ayunado, ha orado, ha leído la palabra, el Espíritu Santo va a dar conforme a lo que esta persona o ciertas personas quizás en el momento están necesitando, y es ahí cuando el Señor viene y de repente, y si la persona tiene discernimiento para escuchar la voz del Espíritu Santo en ese momento, entonces ahí viene la voz del Señor y da la revelación y el Señor comienza a hacer como Él quiere, y ese es el trabajo del Espíritu Santo en la iglesia, cuando uno se somete a Dios y le da al Señor y se pone pues en las manos de Dios anticipadamente, y ya Dios pues ahí hace el trabajo que Él tiene que hacer en ese momento. Sí, amén. No me quedé convencido. A ver, hermano Manuel. Voy a hablar por mi experiencia. A veces Dios cambia a veces los mensajes. En el caso mío, va por mí. Les dice, ok, tengo el privilegio. Y pues es cierto que a veces uno sabe mucho de la palabra de Dios, pero no es porque uno sepa, sino que porque el Espíritu lo guía a uno. Entonces dice, ok, tengo el privilegio de predicar, y ya comienza uno, en los poquitos que ora, Señor, revélame donde quiera que yo predique. Y pues ahí se le viene todo lo que uno sabe de la palabra de Dios. Entonces dice, ok, voy a hablar de este tema. Y comienza a meditar en ese tema, y muchas veces se confía la persona, porque sabe. Se confía y dice, ok, ya está, allí voy a hablar. Entonces el problema es que se está acercando el día de la predicación. Entonces ya cuando está cerca el momento de la predicación, como que no está muy convencido del primero que pensó.
Entonces hay como una duda que no lo deja libertarse a uno, y es que allí hay algo que está deteniendo, como que no está muy convencido. Entonces el espíritu le está redarguyendo allí, entonces, pero Señor, ¿a dónde yo? Inmediatamente viene la luz del respaldo y lo lleva a otro tema. Y cuando llega ese momento de ver ese tema, inmediatamente viene el alumbramiento de qué cosa concorda con qué cosa para hablar de ello. Entonces, hasta más fácil sale, en menos tiempo sale, porque en el momento del Espíritu lo revela. Y en el anterior anduvo preocupado, pero ¿y qué me lleva? ¿A dónde me lleva este versículo? ¿A dónde? Para comprobarlo y confirmarlo, anda pero preocupado. Y en ese momento Dios se lo reveló inmediatamente en otro tema. Ok, entonces aquí va a ser. Está más seguro, está más confiado y se le facilita más hasta para hablarlo. Y el anterior. Entonces ahí es donde cambia el mensaje de Dios. En el caso mío, así me lo ha hecho. Amén. Sí, no es que Dios se equivoque, ¿verdad? Sino que es así como dicen los hermanos. Entonces, hermano, la cosa es que cuando la persona dice que ha cambiado el mensaje es porque no le ha puesto mucho énfasis, se ha confiado en lo que sabe y el Espíritu de Dios no se lo ha revelado. Pero él dice, aquí voy a predicar, y el Espíritu de Dios no se lo ha revelado. Entonces, cuando viene y dice la persona, bueno, Dios me cambió el mensaje, entonces está diciendo de que no era el mensaje anterior. No estaba bien preparado, que Eso, no estaba porque no bien le puso confirmado. importancia. Sí, es lo que Se estoy confió. diciendo yo, ¿verdad? Ujú. Que no está bien preparado, no está bien confirmado, no está nada. Como dice el hermano, pues se quedó a medias. Entonces lo digo, no lo digo, llegando allá, se lo cambio, pues, porque no se preparó como tenía que haberlo hecho. No agarró la confirmación completa como debía agarrar. Así es. Sí, yo creo que todos los que predicamos tenemos experiencias propias acerca del tema, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso también, siempre que he predicado, yo siento que siempre el Señor me ha dado los temas, porque de hecho, a veces que yo puedo estar, en una ocasión, ¿verdad? Yo estaba dormida y estaba soñando ciertos textos bíblicos, ¿verdad? Entonces me desperté y dije yo, eran como las 3, 4 de la mañana, y dije yo, rápido, papel y pluma, ¿verdad? Y empecé a anotar los textos. En veces se me vienen como las citas bíblicas, o en veces nada más se me viene la parte de la porción bíblica, pero no sé qué cita es, ¿verdad? Y después los busco. Y ahí se me va y todo, y voy anotando y todo, y se va formando solo el mensaje, ¿verdad? Y por ejemplo, una de las veces ahora que me tocaba predicar, me habían dado de predicar el sábado para la vigilia, ¿verdad? Y luego me habían dado a predicar para el sábado, para la vigilia, y luego me habían dado, tenía la escuela dominical el domingo, ¿verdad? Pero para la vigilia, pues yo estaba pensando que voy a predicar, ¿verdad? Entonces no venía nada, ¿verdad? Y yo estudiaba y no, como que todo estaba como hueco, como que no había como una claridad de qué era lo que Dios me quería dar. Entonces ya se estaba acercando el día, ¿verdad? Ya se estaba acercando el día y no encontraba qué predicar para el sábado, ¿verdad? Entonces yo dije, ni modo, voy a seguir estudiando la clase del domingo, dije yo, y que Dios me dé lo que me quiera dar cuando me lo quiera dar, porque ya me estaba frustrando, porque no se venía nada. Entonces no se trata solamente de venir a hablar conocimiento bíblico y con pensamiento humano, sino de qué es lo que Dios quiere ministrar a su pueblo. Entonces yo dije, lo voy a dejar en las manos de Dios, ya no me voy a frustrar, no me voy a preocupar, voy a estudiar la clase del domingo y a ver qué pasa el sábado, ¿verdad? Y yo seguía orando y seguía todo, ¿verdad? Y resulta que pues claro, me gusta prepararme. Yo siempre cuando voy a predicar me gusta prepararme mínimo 2 semanas, una semana antes, y si me dan el privilegio una semana antes, es 5 o 6 días, pero fervientemente leyendo, estudiando, orando, ¿verdad? Y entonces me habían avisado del sábado como hacía 2 semanas, ¿verdad? Entonces yo dije, ni modo, voy a seguir estudiando la clase. Y creo el martes o el jueves me dice el hermano Tony, me dice, hermana, usted va a dar, como vamos a cancelar la clase del domingo, porque la vigilia el sábado, la clase del domingo la da el sábado, me dice. Y yo me estaba preparando para la clase, ¿verdad? Y dije, ay, bendito Dios, porque entonces yo pensaba, ¿verdad? Que se iba a quedar esta clase, ¿verdad? Perdida, ¿verdad? Y que tenía que predicar. Y no, el Señor por eso no me había dado nada, porque íbamos a hablar acerca de la clase, ¿verdad? El sábado. Entonces cada predicador tiene ciertas experiencias personales de cómo Dios le da los mensajes. Y yo puedo dar testimonio de que realmente Dios habla, ¿verdad? Y revela, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere que hablemos a su pueblo? Porque yo siempre, todos los mensajes que yo he traído, siempre han sido revelados por el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Dice, todos nuestros sacrificios de alabanza los debemos hacer por medio de Cristo. La invitación del versículo 13 a salir de Él, fuera del campamento, tiene la elección que no debemos relacionar
que no nos debemos de relacionar más con Dios en la forma que se hacía bajo los ritos de la ley. Nuestros sacrificios los debemos hacer en la fe de lo que Cristo es como el único mediador entre Dios y los hombres, y en la convicción de lo que Él hizo en la cruz al pagar el precio por los pecados del mundo. Ahora tenemos en Cristo un camino nuevo y vivo por el cual podemos ir directamente a Dios para ofrendarle nuestras alabanzas, ¿verdad? Y dice que, ¿verdad? Ahí donde leíamos en el versículo 13, dice que debemos de salir, ¿verdad? A Él fuera del campamento, ¿verdad? ¿Y qué significa, verdad? Que el campamento significa como la ley, ¿verdad? Entonces, para los judíos, ¿verdad? Lo que les estaba diciendo es salgan del campamento a encontrarse con Jesucristo. Lo que quiere decir, ¿verdad? Salgan de la ley para acercarse a Jesucristo, ¿verdad? Y para nosotros, ¿verdad? Podría ser el campamento, ¿verdad? No la ley, porque nosotros no venimos de la ley, nosotros no ejercíamos el judaísmo, ¿verdad? Entonces para nosotros es salgan del mundo a encontrarse con Jesucristo, ¿verdad? Entonces para los judíos, todavía en estas épocas, ¿verdad? Hay judíos que están aceptando a Jesús, ¿verdad? Que están aceptando a Jesucristo, pero ¿qué sucede? Que quieren servir a Jesús por medio de la ley y es imposible, ¿verdad? Entonces dice aquí, ¿verdad? El estudio que les dice a ellos, salgan del campamento, salgan de la ley para poder, ¿verdad? Venir al encuentro con Jesucristo y a nosotros, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos, ¿verdad? Servir a Dios o encontrarnos con Jesucristo en medio del mundo, todavía estando en el mundo, ¿verdad? Y es importante que nosotros salgamos del mundo a encontrarnos con Jesucristo. Ya habíamos hablado en los versículos anteriores de qué significa servir a la carne, servir al mundo, ¿verdad? Que es cuando estamos viviendo en pecados, ¿verdad? En los pecados de la carne, ¿verdad? Entonces, eso es estar en el mundo. Cuando nosotros practicamos, ¿verdad? Los pecados de la carne, eso es estar en el mundo, ¿verdad? Ahora, entonces nosotros para poder servir a Jesús y encontrarnos con Él hay que, ¿verdad? Salir del campamento, que es salir del mundo, ¿verdad? Y para los judíos salir de la ley. Dice, nuestros sacrificios de alabanza a Dios se constituyen en fruto de labios que confiesen su nombre. Confesar, dice, que dijimos, ¿verdad? Que significaba asentir, reconocer, profesar o declarar. O sea que ahora nosotros declaramos, ¿verdad? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, que su sacerdocio es inmutable, ¿verdad? Que su sangre tiene poder, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? Reconocemos el sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Y nosotros profesamos y declaramos, ¿verdad? Que Jesucristo, ¿verdad? Es el Señor, ¿verdad? Y dice que como lo vimos en el significado griego de la palabra confesar, debemos asentir que el Padre ha dado al Hijo un nombre que es sobre todo nombre. Tal como Dios lo ha establecido, nosotros lo debemos confesar. Nuestra función sacerdotal como creyentes debe llegar a ser expresada con el lenguaje articulado que el Señor nos ha dado. El privilegio de expresar con palabras lo que sentimos debe ser puesto a la disposición de la glorificación del nombre de Cristo. Cuando el corazón está lleno de gratitud y reconocimiento, es fácil expresarlo verbalmente. Debemos confesar con nuestros labios que Cristo tiene el poder de salvar a los que por Él se acercan a Dios, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Aquí que cuando el corazón está lleno de gratitud y reconocimiento es fácil expresar verbalmente, ¿verdad? Esto que Jesucristo ha hecho por nosotros, ¿verdad? Y muchas veces nosotros podemos decir, bueno, es que yo no tengo palabras para predicar, ¿verdad? Yo no soy una buena predicadora, yo no puedo predicar, ¿verdad? Pero cuando el corazón está lleno de gratitud, nosotros podemos expresar fácilmente, ¿verdad? Lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y está bien que, por ejemplo, si no se tiene el don de predicación, si usted no puede predicar, no se considera usted mismo que puede predicar, puede hacer otras cosas como expresar lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Dar su testimonio a otras personas. Y muchas veces por ese testimonio muchas personas pueden acercarse al Señor, ¿verdad? Pues nosotros platicamos, pero muchas veces ¿qué sucede? Que nosotros enterramos nuestro testimonio y no lo compartimos con nadie, ¿verdad? ¿Dónde está la gratitud de este corazón, verdad? Si nosotros no expresamos lo que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Cuántas veces conocemos cristianos, verdad? Desde hace muchos años y de repente escuchamos que dicen, oh, sí, a mí el Señor me salvó de cáncer y me estaba muriendo y el doctor me dijo que ya no tenía solución y el Señor me sanó. ¿Y cómo así que nunca lo ha compartido? ¿Verdad? ¿Cómo así que nunca ha compartido con los demás lo que el Señor ha hecho con usted? ¿Verdad? ¿Cuántas personas pudieran ser edificadas por medio de este testimonio? ¿Verdad? Hay muchas personas que tienen grandes testimonios, ¿verdad? De lo que Dios, porque todos tenemos un testimonio de dónde Dios nos sacó, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor hizo con nosotros, ¿verdad? Y qué sucede que muchas veces en los tiempos de los testimonios, para eso es el tiempo del testimonio, ¿verdad? No que muchas veces pasamos aquí a platicar cómo nos fue en toda la semana. Y la verdad, hermanos, no debemos tomar el tiempo del altar para platicar cosas insensatas o cosas que no edifican. Venir aquí a tomar momento, ¿verdad? Pues lo más importante en el servicio es
la alabanza, la adoración, que es la música, ¿verdad? Los momentos de los cantos, la adoración a Dios y la palabra del Señor. Y ahora aquí en esta iglesia se da un tiempo de testimonios, ¿verdad? Y podemos ofrecer alabanza, ¿verdad?, de labios por medio de un canto, está bien, ¿verdad? Pero muchas veces hay personas que pasan aquí a contar historias que dice uno que ¿dónde estuvo la edificación? ¿Verdad? O pasan, toman el altar para hablar mal de otro hermano o para defenderse de algo que el altar no es para eso. Esta es una verdadera pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque no se está edificando nadie. ¿Y qué sucede? Que muchas veces acortamos el tiempo de la predicación o el tiempo de las alabanzas. ¿Para qué? Para que tres hermanos pasen a hablar cosas que no tenían nada de edificación. Por eso hay en muchas iglesias que no hay tiempo de testimonio. Muchas veces el pastor dice, oh, testifíqueme a mi hermano primero, ¿verdad? Se mete el pastor en el cuartito, ¿verdad?, en la dirección. No sé cómo se le llama, ¿no? Y se meten ahí, ¿verdad? Y entonces le dice, va a testificar a mí y a 2 diáconos, ¿verdad? Testifíqueme, hermana, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces ya cuando es un testimonio bien grande le dicen, le vamos a dar un tiempo, por ejemplo, el domingo para que testifique. Y usted se va a preparar mentalmente, ¿verdad? Entonces escriba en un papelito, estudie cómo va a expresar su testimonio para cuando llegue aquí, no, ¿verdad? No nos hagamos bolas y digamos 1000 cosas, no, prepárese cómo va a dar su testimonio. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces hay hermanos que se toman hasta 7, 8 minutos y dice uno, bueno, y todo eso para qué nosotros lo queríamos saber si todo el tiempo no fue un testimonio, nada más fue contarnos lo que hizo toda la semana, ¿verdad? Entonces no, el tiempo debe de ser bien administrado, ¿verdad? Y eso es lo que sucede, ¿verdad? Que es importante que nosotros, ¿verdad?, cuando vamos a dar a Dios, demos con excelencia, ¿verdad? En todos los momentos debemos de dar con excelencia, ¿verdad? Y es importante, como les digo, el dar testimonio. Tenemos que dar testimonio, ¿verdad?, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas o de lo que ya hizo hace mucho tiempo, ¿verdad? Porque muchas personas pudieran acercarse a Dios por medio de ese testimonio, ¿verdad? Porque Dios hizo esto conmigo. O sea, ¿cómo es la manera en la que yo puedo decirle a otros que Dios salva o que Dios sana, ¿verdad?, que Dios transforma si yo no comparto mi testimonio, ¿verdad? Muchas veces lo que Dios ha hecho contigo, ¿verdad?, tú tienes que compartirlo porque tal vez hay otra persona que está pasando por lo mismo que tú. Entonces tú puedes compartirle a esa persona cómo es que Dios, ¿verdad?, por medio de Jesucristo te liberó a ti de tal situación, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos esa gran necesidad, ¿verdad?, de dar testimonio. Y no solamente aquí en el altar. Muchas veces decimos, no, pues es que me da pena pasar al altar. ¿Y qué sucede? ¿Por qué no compartes tu testimonio allá afuera, con la gente de afuera? ¿Por qué no lo compartes en tu trabajo, a tus compañeras de trabajo? ¿Por qué no hablas en el parque o con gente que esté en tu misma situación? O abiertamente tu testimonio con otras personas, ¿verdad? No solamente, muchas veces sí dicen, ¿verdad?, que nada más queremos el altar, nomás, es un momento, nomás, no, también afuera podemos hablar acerca del Señor, ¿verdad? Y dar testimonio también y dar ejemplo, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Dice, es nuestra responsabilidad anunciar las virtudes del Señor. Uno de los testimonios que podemos dar al cumplimentar esta labor es que fue el Señor mismo quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todavía hay muchos que intentan agradar a Dios a través de los sacrificios de la ley. Hacerlo de esa manera es vivir en tinieblas. Pero el Señor nos ha iluminado para entender que nuestra salvación es por la fe en Cristo. Testificar eso a otros es parte importante de nuestra labor sacerdotal. O sea que una de las partes importantes de nuestra labor sacerdotal también es, ¿verdad?, el que nosotros, ¿verdad?, anunciemos, ¿verdad?, las virtudes de nuestro Señor, ¿verdad? El que nosotros hablemos a otros, esa es una obligación, una responsabilidad sacerdotal, ¿verdad? Muchas veces nosotros podemos decir, es que yo no predico, ¿verdad? Pero sí tienes la obligación y la responsabilidad de compartir allá afuera, ¿verdad?, lo que la gran obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Todos tenemos esa responsabilidad de anunciar las virtudes de nuestro Señor, ¿verdad? Muchas veces pudiera haber personas que dicen, es que yo no tengo un gran testimonio, no tengo un gran testimonio. Bueno, el hecho de que el Señor te haya salvado, ¿verdad?, y te haya sacado de las tinieblas a su luz admirable es un gran testimonio, ¿verdad? Entonces tú puedes anunciar las virtudes del Señor de esa manera allá afuera, ¿verdad? Anunciar a la gente, ¿verdad?, lo que el Señor ya hizo, ¿verdad? Muchas veces si no quieres hablar de tu testimonio, puedes hablar del testimonio de Jesucristo, que es el mayor testimonio que hay, ¿verdad? Entonces todos tenemos esta gran responsabilidad como sacerdotes, ¿verdad?, de anunciar las virtudes de nuestro Señor, de compartir con los demás el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Y esto no significa, ¿verdad?, que
muchas veces a nosotros nos da pena, ¿verdad? Pero nosotros podemos hablar con nuestra familia, ¿verdad? De una manera, ¿verdad? Que ellos lo puedan entender. No significa que tú vas a, porque muchas veces hay personas, ¿verdad? Que para compartir el evangelio quieren estar encima de los demás. Y lo que estás haciendo está mal, y pecado, y tú te vas a ir al infierno. No es la manera no es la manera, tenemos que tener sabiduría de cómo ministrar y anunciar las virtudes de nuestro Señor a nuestra familia también, ¿verdad? Porque muchas veces lo que hacemos muchas personas es acosar a la familia. Muchas veces la familia ya no quiere tener nada que ver con nosotros y muchas veces decimos, bueno, es que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que hasta los amigos se van a alejar de nosotros, ¿verdad? Y esto y lo otro. Y no, muchas veces no es la palabra de Dios la que los está alejando, sino la manera en la que tú quieres ministrarla. Tiene que haber sabiduría en nosotros, de cómo vamos a ministrar la palabra y a anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo también. Tenemos que saber cómo hablar con nuestra familia, cómo, ¿verdad? Tenemos que saber cómo hablarles a ellos de nuestro Señor, ¿verdad? Que de una manera que a ellos les agrade, ¿verdad? De una manera que ellos no les, ¿verdad? Que no se sientan acosados, para que ellos se sientan con la libertad de que si necesitan oír más, preguntar. Pero muchas veces que dicen, no, ni le pregunto, porque luego se pone que ya me mandó al infierno, ¿verdad? No, tenemos que tener mucha sabiduría, cómo anunciamos las virtudes de nuestro Señor a nuestra familia y a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Hebreos 13, del 16 al 18. Dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales cosas se agrada, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Aleluya, gloria a Dios. Dice, la enseñanza de la palabra acerca de nuestro sacerdocio espiritual añade nuestro servicio a los santos. De ello, veamos que no debemos olvidar hacer el bien. En las Escrituras hay una relación muy estrecha entre el servicio que le damos a Dios y nuestra buena actitud para con los hermanos de la fe, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos muy buena relación con nuestros hermanos en carne, pero nuestros hermanos en Cristo, hay veces cosas que lo que tú no le dirías a un hermano en carne, si vienes y se lo dices a tus hermanos en la fe, ¿verdad? Tú no maltratarías muchas veces a tus hermanos en carne de una manera, pero sí quieres maltratar a tus hermanos en la fe, ¿verdad? Si quieres ser así como, ¿verdad? Cortante con tus hermanos de la fe. Y no, la palabra nos enseña, ¿verdad? Que nosotros debemos de procurar una estrecha armonía aún más con los hermanos en la fe, aunque más que con los hermanos en la carne. Nuestra relación con nuestros hermanos en la fe está muy ligada, ¿verdad?, a nuestra relación con Dios. No es verdad que se puede tener una relación, ¿verdad?, estrecha con Dios y una relación cortante con nuestros hermanos. No, porque para nosotros tener una relación con Dios estrecha, tiene que haber una armonía también con nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de buscar, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, en nuestro servicio a Dios también implica el tener una relación en armonía con nuestros hermanos. Dice, nuestro compromiso de servir a Dios no puede nunca hacernos olvidar de las responsabilidades que Dios mismo nos ha encargado para con los hermanos de la fe. La palabra nos amonesta a no cansarnos de hacer el bien. Mientras servimos a nuestro Señor, se nos presentan muchas oportunidades de manifestar beneficencia a todos, ¿verdad? Se menciona también la importancia de no olvidar la ayuda mutua. La generosidad es un distintivo de los hijos de Dios, ¿verdad? Eso es algo bien importante en la casa de Dios, la ayuda mutua, ¿verdad? El que nos sirvamos los unos a los otros es parte, ¿verdad?, de nuestra responsabilidad sacerdotal, ¿verdad? Nosotros tenemos una obligación, ¿verdad?, con nuestros hermanos en la fe, ¿verdad? Es por eso que aquí, ¿verdad?, en la iglesia, siempre cuando un hermano está pasando por un momento difícil, de nuestras mismas contribuciones que nosotros hacemos en nuestras ofrendas, en nuestros diezmos, aquellos, ¿verdad?, de todo lo que se colecta, ¿verdad? Muchas veces cuando un hermano está pasando por una dificultad, se le hace una ofrenda de amor, ¿verdad? Se le da lo que le dicen una ofrenda de amor, dependiendo de su necesidad, es la cantidad que en veces se les da para que salgan del apuro en el que están, ¿verdad? Pero en estas ofrendas de amor estamos contribuyendo todos nosotros, porque todos contribuimos, ¿verdad? Entonces, también, ¿verdad?, no podemos dejar, ¿verdad?, eso nada más a que se dé la ofrenda de amor. También si tú tienes un hermano que se te acerca a ti, ¿verdad?, y te dice, híjole, estoy pasando por un momento terrible, ahorita no tengo ni para la leche, no tengo para la gasolina, tengo que ir todo el fin de semana, toda esta semana tengo que ir a trabajar y no tengo nada, por algo se está acercando y te está contando su pena, ¿verdad? Entonces muchas veces si nosotros no podemos, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero si en nosotros hay, ¿verdad?, la oportunidad de
darle una ofrenda también de amor de parte de nosotros, ¿verdad? Al hermano, debemos de hacerlo, ¿verdad? Debemos nosotros de ayudarnos mutuamente y de servirnos mutuamente, ¿verdad? Pero también de esto hablábamos en unas prédicas anteriores, ¿verdad? De que muchas veces hay muchas personas, ¿verdad? Que solamente se quieren servir del cuerpo de Cristo sin ofrecer nada al cuerpo de Cristo. Y hay personas que nada más, yo he escuchado de gente que dice, bueno, en cuanto llegues a Estados Unidos, acércate a una iglesia para que te ayuden, para que te paguen la renta y para que te den despensas y te den de todo, ¿verdad? Entonces muchas personas que esa es su única intención, el servirse del cuerpo de Cristo, y no se trata de eso, sino que yo me voy a servir, pero también yo voy a ofrecer. Cuando hay necesidad, o sea, así como yo voy a recibir, también voy a ofrecer, ¿verdad? Entonces tenemos que dar y recibir, ¿verdad? Para ayudarnos mutuamente, no que soy una piedra viva distante, ¿verdad? Y cuando necesito me acerco, recibo y luego me voy y me aparto otra vez. No, tenemos que estar los unos con los otros edificándonos, ¿verdad? Y ayudándonos mutuamente. Es algo de dar y recibir, ¿verdad? Dice que aquellos hermanos demostraron su amor al Señor al mostrar compasión por los que necesitaban ayuda, ¿verdad? Que es una manera de mostrar la generosidad y la compasión cuando nosotros damos ayuda, ¿verdad? Porque muchas veces decimos nosotros, sí, hermano, yo voy a orar por ti, ¿verdad? Y con eso creemos, cuando hay una necesidad monetaria, la oración es muy importante, pero la oración no es simplemente decir voy a orar por ti y a ver, ¿verdad? Que Dios te ayude. No, también somos una extensión de la ayuda, tenemos que también ayudar, ¿verdad? Nuestro buen comportamiento con los hermanos es un servicio a Cristo mismo. Además, la palabra dice que de tales sacrificios se agrada a Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo le llama ministración a la ofrenda que los corintios enviaron para los pobres. También lo llamó un servicio y dijo que aquella generosidad no solamente suplía lo que a los hermanos les faltaba, sino que abundaba en muchas acciones de gracias a Dios. Es una manera también de ministrar, ¿verdad? Nosotros queremos hacer ministración, muchas veces nosotros pensamos, bueno, yo quiero ministrar y pensamos que para ministrar tiene que pasar la gente y yo los voy a ministrar nada más orando por ellos, ¿verdad? No, una manera de ministrar a los demás también es, ¿verdad? Es servirles de alguna manera, ¿verdad? Ayudarles si se necesita algo, ¿verdad? Es una manera de ministrar también. Dice, finalmente, ¿verdad? Dice, debemos aprender que la ayuda mutua entre los santos es realmente una administración de amor que glorifica a nuestro Señor. Por tanto, con esa visión debemos de recordar el deber de ayudar a los necesitados. Esto es parte importante en el sacerdocio espiritual de los creyentes. Finalmente, en el versículo 18 de Hebreos 13, el escritor menciona la necesidad que tienen los ministros de la oración de los hermanos a su favor. Más adelante les ruega específicamente que lo hicieran así para que él fuera restituido más pronto. Así que parte importante del sacerdocio de los creyentes es la oración de los unos por los otros. Dios ha prometido escuchar nuestras oraciones y responderlas cuando oramos según su voluntad. Debemos siempre usar el recurso de la intercesión a favor de los necesitados, a favor de las necesidades de los hermanos, y más aún cuando se trata de los que están presos por causa del Señor. Tal intercesión es fundamental del sacerdocio de los creyentes, ¿verdad? Aquellos que están presos por causa del Señor, ¿verdad? Dice que requieren de nuestra ayuda, ¿verdad? Y es un mandato también del Señor, ¿verdad? Cuando están presos a causa del Señor. Y también dice que debemos de usar siempre, ¿verdad?, el recurso de la intercesión a favor. Esta es una de las demandas, ¿verdad?, que como sacerdotes, ¿verdad?, de nuestra nueva identidad sacerdotal, nosotros tenemos el de, ¿verdad?, el de interceder los unos por los otros, ¿verdad? Entonces, si nosotros, ¿verdad?, queremos, ¿verdad?, tomar acción de nuestra identidad sacerdotal, ¿verdad?, ¿qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Ofrecer al Señor sacrificio de labios, ¿verdad?, mediante la alabanza y la adoración con excelencia, ¿verdad?, con excelencia. Y también debemos de interceder los unos por los otros. ¿Y qué sucede? Que muchas veces nosotros no nos damos cuenta del poder que emana, ¿verdad?, por medio de Jesucristo a través de la oración que nosotros hacemos, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones, ¿verdad?, nosotros nunca hemos orado realmente por otra persona. Muchas veces nosotros decimos, oh, sí, me voy a acordar, hermano, voy a orar por ti. Y cuando estamos orando, lo único que hacemos es pedir para nosotros, ni acción de gracias. Dice que debemos de pedir al Señor, ¿verdad?, que debemos dar acción de gracias en nuestra oración, ¿verdad? Y entonces también debemos de pedir por nuestras peticiones, ¿verdad? Pero también debemos de interceder por los demás. ¿Y qué sucede? Que muchas veces nosotros decimos, voy a orar por ti, hermano, y es mentira, ¿verdad? ¿Para qué les mentimos diciendo voy a orar por ti si no
no lo vas a hacer, porque ni siquiera nos acordamos muchas veces. Tenemos esta obligación, es una responsabilidad. No es que tú le vas a hacer el favor al hermano de orar por él, es una responsabilidad de tu nueva identidad como sacerdote del Señor Jesucristo. Es una obligación de nosotros. Entonces nosotros debemos de siempre recordarnos, ¿verdad?, de que con nuestra nueva identidad sacerdotal tenemos que dar alabanza y adoración a nuestro Señor con excelencia e interceder los unos por los otros. El estudio sobre el sacerdocio espiritual de los hijos de Dios a través de Cristo debe afectar positivamente nuestra identidad. Dios nos ha llamado no solamente para alcanzar salvación, sino para venir a formar parte del ministerio cristiano. Cristo, después de morir como cordero en la cruz, ascendió al cielo y está a la diestra en su trono como nuestro sumo sacerdote. A través de él debemos ofrecer nuestros sacrificios de alabanza y de acción de gracias. La sangre que Jesús vertió en la cruz nos permite la libertad de entrar al lugar santísimo celestial, no solo a presentar nuestras peticiones a Dios, sino fundamentalmente para ofrecer nuestros sacrificios de alabanza en honor a su nombre. Cuando aprendemos a vivir para la gloria de Dios, nuestra vida cristiana encuentra el verdadero sentido. Pablo les enseñó a los cristianos que Dios nos adoptó como sus hijos para alabanza de su gloria. Somos un linaje sacerdotal, un real sacerdocio, y esa posición nos debe enseñar que estamos llamados a no vivir para nosotros mismos, sino para Cristo, quien nos compró con su sangre y quien ahora vive para interceder por nosotros ante Dios. Que nuestro servicio a Dios nos haga también recordar el deber que tenemos de hacer el bien y de ayudarnos mutuamente en la familia de la fe. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, hermanos, yo creo que ha sido un estudio bien hermoso en esta mañana. Hemos aprendido acerca de nuestra identidad, ¿verdad?, sacerdotal. Y el domingo que viene vamos a estar viendo la vida de servicio del creyente, ¿verdad? Dice, el programa de Dios para su pueblo contempla la visión de un creyente que sirve por amor a otros y que usa lo que Dios le da, siempre en beneficio de los demás. La próxima... Yo tengo un corazón que es para Cristo, pues mi alma rescató de la maldad.